que sea un domingo bien especial donde podamos no solamente disfrutar este tiempo donde vamos a ser enseñados a través de la palabra de Dios, sino que también podamos compartir allí en familia. Le damos gracias a Dios que nos permite estos tiempos y que nos permite también podernos reunir para glorificarlo y para ser enseñados a través de Él, por medio de su palabra y bueno, todas las cosas que Dios hace para enseñarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios y ponemos en manos de Dios la palabra que nos va a regalar hoy. Ponemos también en manos de Dios el tiempo de la adoración, este cántico que vamos a elevar a Dios para que Él sea glorificado, para que Dios mismo sea exaltado en medio de nosotros. Entonces oremos a Dios. Padre, muchas gracias en este momento por permitirnos en esta mañana, Dios, estar reunidos y poder disfrutar el regalo precioso de recibir de ti, de aprender de ti, el regalo precioso de que tu palabra sea edificándonos y enseñándonos, y por darnos también, Señor, la oportunidad de poder adorarte, de poder cantar para ti y de poder magnificar tu nombre, Señor y Cristo maravilloso. Recibe tu de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene.
pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Qué bonito es saber que pues es el amor de Dios realmente lo único que nos sostiene, y que es solamente a través del amor de Dios que podemos entender realmente esa manera como Él nos cuida, nos guarda y siempre está ahí buscándonos y teniendo misericordia de nosotros. Bueno, hermanos, a través de las diferentes enseñanzas que hemos estado viendo con el pastor César, Dios nos ha permitido entonces aprender de qué manera es que Dios quiere que nosotros como su pueblo, como su iglesia, funcionemos. Dios quiere que nosotros aprendamos cuál es el hacer de Dios para cada uno de nosotros como parte del cuerpo, como parte de la iglesia. Que cada uno de nosotros podamos entender y comprender eso tan importante para que de esa manera cada uno de nosotros podamos funcionar y podamos así de esa manera reflejar a Cristo, que nosotros podamos ser esa imagen, esa semejanza de Dios, tanto de manera individual o dentro de la congregación, como también hacia afuera, hacia las demás personas, ahí donde Dios quiere que lo que Él ha hecho en nosotros se revele y se deje ver. Entonces ha sido interesante poder ver esa manera como Dios quiere que nosotros en ese engranaje podamos entonces irnos desarrollando como una iglesia, cada uno cumpliendo la función y cada uno entonces revelando a Dios conforme a lo que Él ha dispuesto para nosotros como pueblo, como iglesia suya. Lo que Dios me ha regalado a mí concerniente a la iglesia y quiero empezar a compartirles tiene que ver con aquello que surge de la historia, cómo la iglesia se va desarrollando, cómo Dios empieza entonces a levantar ese pueblo, esa congregación suya. Vamos a mirarlo a través de la historia, de manera tal que pues esto nos va a llevar una o dos lecciones, van a ser varias lecciones, pero creo que va a ser algo muy interesante y muy bonito que nos va a dejar entonces ver toda esta parte maravillosa desde el momento en que Dios empieza a levantar ese pueblo
para constituirlo su iglesia. Es interesante mirar que en el Antiguo Testamento no se nombra ni una sola vez la palabra iglesia, y no porque no existiera la iglesia. Y como en el Nuevo Testamento pues es donde comienza a desarrollarse o a incluirse la palabra iglesia más de 100 veces, y en el Antiguo Testamento la palabra que aparece es la palabra congregación, ¿sí? La congregación de los santos. Pero es interesante porque la palabra iglesia se introduce más bien como resultado del griego y del latín, ¿ya? Que es la palabra eclesia, que tiene que ver más como con la reunión del pueblo para tratar asuntos políticos. Era como una diferencia que Roma quiso hacer entre los judíos, que tenían era su congregación, y ahora ellos como imperio que tenían era su eclesia, ¿sí? Su reunión de gente ahí para tratar asuntos políticos. Entonces la palabra fue adoptándose y fue entonces introduciéndose allí. Todo esto simplemente con qué fin se los quiero decir, con el fin de que entendamos que la iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Desde el mismo momento en que Dios comienza a enseñarle al hombre cómo acercarse a Dios, cómo buscar a Dios, cómo ofrecer a Dios sacrificios y adoración, es en ese momento cuando el hombre, bien sea de manera individual o colectiva, empieza entonces a congregarse o a reunirse en torno a Dios, porque eso es precisamente lo que quiere decir congregarnos, reunirnos en torno a Dios. Y era lo que se hacía entonces desde el Antiguo Testamento. El pueblo venía para ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, adoración, y se congregaban entonces en torno a Dios mismo. La palabra nos deja ver entonces que bueno, desde que Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza, le dice al hombre: fructificad y multiplicaos. Y eso nos deja ver entonces que Dios siempre quiso que el hombre tuviera comunión con Dios, ¿ya? Más adelante lo mismo sucede también en tiempos de Noé, cuando se hacía sacrificio para acercarse a Dios, pues a la manera de Dios. Pero ya en tiempos de Abraham es cuando Dios por primera vez en Génesis, en el capítulo 12, Dios habla a Abraham y le dice: haré de ti una nación. Es la primera vez entonces que Dios habla de formar una nación. Lo dijo a través de Abraham. Entonces, la historia nos muestra que a Abraham le nace Isaac, ¿sí? A Isaac le nacen dos hijos, Jacob y Esaú. Y es a través de Jacob que Dios decide continuar esa línea genealógica de su pueblo. Y a Jacob le nacen 12 hijos, ¿ya? Recordemos que el nombre más adelante le fue cambiado a Jacob por Israel. Y es precisamente de esos 12 hijos de Jacob que nacen las 12 tribus de Israel. La historia nos deja ver entonces que cuando ellos llegan allí en condición de desplazados porque había hambre en toda la tierra, a ellos les fue muy bien en la llegada a Egipto, porque este faraón que había allí pues era amigo de José. Pero entonces hubo un cambio luego más adelante, un cambio de gobierno que propició también un cambio de estatus para los israelitas, ¿ya? Entonces miremos lo que va a pasar aquí en cuanto a esta esclavitud egipcia. Entonces, la llegada al poder de un nuevo monarca, la llegada al poder de un nuevo faraón, precipitó una situación que en nada iba a ser favorable para el pueblo. Este gobernante que recién había llegado al poder posiblemente estaba temeroso. ¿Por qué? Porque su país previamente había sufrido una invasión. La historia en la Biblia no nos lo muestra, por la historia universal. Los que quieran investigar un poquito, la historia universal cuenta que Egipto sufrió varios ataques donde Egipto quería ser invadida. Pudo Egipto como repeler eso, afrontar esos ataques, pero hubo uno en especial
que fue a través de del pueblo de los Hicsos, que una vez ellos atacaron Egipto y lograron invadir Egipto y sacaron a los egipcios. Eso fue algo tremendo para ellos, que quedó marcado ahí. Más adelante ellos nuevamente recuperan su territorio, recuperan nuevamente su tierra. Entonces, a fin de ellos prevenir que los hebreos que estaban allí pudieran convertirse en enemigos internos sumamente poderosos, entonces lo que hacen es decidir reducirlos más bien a la esclavitud, para que no se les fuera a presentar nuevamente una situación como la que ya les había pasado con los Hicsos. Entonces, así pues, en un momento determinado de la historia, un día los egipcios se acostaron siendo una nación libre, y al otro día las cosas habían cambiado radicalmente. Pasaron de ser una nación legalmente residente allí a ser una nación completamente ilegal, y poco a poco vemos que fueron siendo reducidos, poco a poco fueron siendo llevados a la esclavitud. ¿Cuánto tiempo duró allí la esclavitud en Egipto? Recordemos que el Señor le dijo algo a Abraham, ¿sí? En Génesis capítulo 15 versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Sin embargo, Moisés dice que fueron 430 años. Eso lo podemos nosotros leer en Génesis capítulo 12 versículo 40. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos nosotros resolver como esa diferencia, esa discrepancia que hay ahí? Pues bien, el asunto es muy sencillo. La clave está en que nosotros recordemos, ¿sí?, que hubo un periodo cuando el pueblo de Israel no experimentó la esclavitud, sino que ellos vivieron allí como residentes legales, ¿ya? Un tiempo de 30 años. Pero entonces hubo un periodo de servidumbre de 400 años, como Dios se lo había dicho a Abraham, que le dijo: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será allí oprimida. Iban a estar oprimidos 400 años. Y Moisés dice 430. Entonces, sencillo, 400 años oprimidos y 30 años donde ellos no vivieron ninguna opresión. Ahora, miremos a ver entonces como el papel, la figura, el rol que cumple allí Moisés en medio de todo esto. Justamente en ese tiempo en el que la nación está en esa esclavitud, es allí donde nace Moisés, a quien el Señor mismo le preservó la vida de una manera milagrosa y sobrenatural. Y es precisamente Moisés quien vendría a ser precisamente el instrumento escogido de parte de Dios para traerle entonces la libertad a su pueblo. Entonces, debido al hecho de que Moisés había sido educado como bajo el auspicio o el patrocinio de la hija de Faraón, tenemos que Moisés crece bajo las costumbres egipcias, siendo él entonces un hombre hebreo. Pero en un momento determinado de su vida ocurre algo. En Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿qué lo llevó a él a renunciar a la cultura egipcia? ¿O sobre qué hechos nosotros podemos ver que Moisés toma esa decisión? Bueno, la tradición oral nos deja entonces a nosotros darnos cuenta que hubo un momento en la vida de Moisés donde a él le fue dicho, le fue enseñado cuáles eran sus propias raíces, cuál era su cultura, ¿sí? Y es en ese momento cuando definitivamente, al descubrir sus raíces hebreas,
Entonces Moisés, que tiene esa identidad ahora egipcia y no israelita, hace algo maravilloso y sucede algo tremendo en la vida de él. Él siente desde el principio ese llamado de parte de Dios a libertar a su pueblo. ¿Quién le pudo haber haber enseñado esto a Moisés? Su cultura y sus raíces. Pues lo más probable es que haya sido su propia mamá. Recordemos que cuando él es puesto en ese carrizal, en esa arquilla en el río Nilo, pues es su propia hermana María la que está pendiente de qué va a pasar. Y cuando ve que es la hija de Faraón la que lo toma, ella va y le ofrece conseguirle una mujer que lo cuide, que lo amamante. Y es precisamente su propia mamá la que está con él hasta el tiempo del destete. El tiempo del destete era el tiempo en que ya el niño podía ser más independiente, que eso era como entre los 10 o 12 años. Ese tiempo fue necesario y suficiente para que ella misma le enseñara a Moisés cuáles eran sus propias raíces. Entonces, sintiendo ese llamado, como hacíamos ahorita, para libertar al pueblo, pero vemos entonces que cuando él va a cumplir con ese llamado, lo hace equivocadamente. La palabra nos dice allá en Éxodo, en el capítulo 2, de los versículos 11 en adelante, que él lo que hace es que va y se pone a matar y mata a un egipcio. Y el resultado de haber matado a ese egipcio es que él tiene que salir exiliado, él tiene que huir de Egipto a causa de ese error que había cometido. Entonces, mientras que él está exiliado, mientras que él huye, ¿sí? Y está por allá pastoreando las ovejas de su suegro, pues el pueblo hebreo, la presión sobre los hebreos se hacía cada vez una cosa más intensa, al punto que dice la escritura en Hebreos 2:23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Entonces, que llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor va a irrumpir de una manera tremenda, va a irrumpir directamente sobre su pueblo para sacarlos de Israel, y los va a sacar, la palabra es que los va a sacar con mano poderosa. Sería bueno también entonces aquí recordar que ese gemido del que habla ahí la palabra de los hijos de Israel fue oído por Dios, pero fue oído a causa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Eso es lo que dice Éxodo 2:24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué nos deja ver esto? Que todo lo que ocurriría en la vida del pueblo de Israel, desde este momento de esclavitud, este momento de dolor, no será otra cosa más que el resultado. Todo lo que va a ocurrir es el resultado del pacto que Dios había hecho con Abraham desde tiempos atrás. Entonces aquí va a cumplir Moisés un papel tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la presencia de Moisés como ese instrumento humano llamado de parte de Dios para realizar uno de los portentos, una de las hazañas más grandes y más tremendas en Israel y aún en el mundo, porque es que lo que ocurrió allí no fue cualquier cosa, fue algo muy grande, fue algo muy tremendo. Esto que ocurrió allí a través de Moisés, yo creo que merece que nosotros lo consideremos un poco y que lo podamos analizar un poco más detenidamente. Mire que luego de la huida de Moisés, él tiene un encuentro tremendo con Dios, y ese encuentro lleva a que Moisés cambie toda esa teología que él tenía, toda esa mentalidad que había en su vida.
Éxodo capítulo 3 nos narra ese momento de ese encuentro cuando Dios se revela entonces a Moisés, llama la atención allí de la zarza que ardía, le habla Dios a Moisés acerca de él mismo, de su santidad, le recuerda a Moisés dónde está su pueblo, le dice a Moisés qué es lo que Dios quiere que él haga, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué debe de decir, qué no debe de hacer, bueno, una cantidad de cosas, y es lo que hace que esa unción que él recibe allí es lo que lo impulsa para ir entonces a Egipto, para libertar al pueblo, para sacar entonces de allí al pueblo. Después de ese encuentro, este Moisés que venía pues de la genealogía de Abraham, Moisés ya no podía ser el mismo. Moisés ya no podía vivir con otro propósito, excepto aquel que había estado desde hacía mucho tiempo atrás en su corazón, y que ahora, a través de esto que estaba ocurriendo, le ha sido despertado y le ha sido confirmado a través de Dios mismo de una manera sobrenatural. Entonces, como vemos ahí, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, de que es como si Moisés fuera traído inmediatamente al centro mismo del propósito, de la voluntad, de ese pacto que estaba ahí contenido. De manera que, así como nosotros no podemos, de ninguna manera, no podemos separar la intervención de Dios en medio de la esclavitud y de todo lo que todo lo que el pueblo, está viviendo, está pasando en ese momento. No podemos separar todo esto del pacto hecho de parte de Dios a Abraham. Nosotros tampoco podemos separar a Moisés, porque su llamamiento, su vida, su ministerio fueron cosas que fueron profetizadas para todo este evento y todo este pacto maravilloso del que nos habla allí la palabra. Entonces vamos a ver cómo fue, recordar más bien cómo fue este asunto de la salida del pueblo allí donde estaban siendo esclavizados. Sucede que después de los encuentros que Moisés tiene con el faraón de Egipto, ¿sí?, donde desperdició una cantidad, el faraón, una cantidad de oportunidades de arrepentimiento, y cruzó la línea de no retorno hasta el punto de faraón endurecer su corazón, y a causa de la soberbia, el orgullo y la prepotencia de no querer admitir que había un Dios sobre todos los dioses de la tierra, aún sobre él mismo. Él nunca quiso admitir eso. Entonces el acto final, ese acto maravilloso de la salida de Egipto, se va a gestar y va a ocurrir, y vamos a ver ese momento cuando de una masa de gente esclavizada, lo que va a surgir ahí es entonces una nación completamente libre. ¿Qué sucedió esa noche? Pues allí en Egipto, cuando llegó la noche, los hijos de Israel habían sido previamente instruidos de parte de Dios de cómo celebrar la Pascua. Lo vemos ahí en Génesis, en todo el capítulo 12. Dios les dice cuándo debían de tomar el cordero, cuándo debían de sacrificarlo, cómo debían de sacrificarlo, qué iban a hacer con la sangre de este cordero, cómo debían de comerlo, cómo debían estar vestidos, qué debían de hacer esa noche. En fin, Dios les da absolutamente todas las indicaciones de qué debían de hacer. Y el último de los juicios de Dios sobre Faraón iba a venir esa noche sobre ese pueblo egipcio. ¿Ya? Entonces recordemos también que todas las maravillas, todo el juicio de Dios que vino sobre Egipto, tocaron y destruyeron los dioses egipcios.
los dioses egipcios, perdón. Mire que dice Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, mire esto, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero esta última sería la más severa y mostraría de una manera tremenda toda la grandeza, la supremacía, todo el poderío del Dios de los hebreos sobre los dioses de todos los faraones. Así tenemos en cuenta que el faraón era visto y adorado como una deidad, como una divinidad, y como un hijo de los dioses. Así era visto el faraón. Recordemos también que el primogénito de faraón no solamente era considerado una deidad, una divinidad. El primogénito de faraón era considerado como un hijo de la deidad superior. Pues si nosotros pensamos un poquitico en esto, vamos a ver las implicaciones religiosas tan tremendas de esta última señal que iba a venir sobre ellos, porque un ataque sobre el hijo de faraón era considerado como un ataque sobre sus propios dioses. Y algo muy tremendo es que los primogénitos en Egipto, ¿sí?, incluido el primogénito del faraón, muere como cualquier otro de los humanos egipcios allí, muere al mismo nivel como cualquiera de ellos, más aún como cualquiera de los animales que murió en ese momento, porque también iban a morir los primogénitos de los animales. Eso iba a ser una cosa muy tremenda y muy confrontante para Faraón y para todo el pueblo. Ahora, creo que esto nos lleva a comprender un poquitico entonces las tremendas implicaciones de este último juicio, de esta última maravilla que iba a venir sobre el pueblo, sobre Faraón. Entonces yo creo que las palabras del Señor no podían ser más precisas cuando Él dice: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Las palabras eran supremamente caras, porque en los primogénitos todos aquellos dioses estaban allí representados. Entonces el resultado de esta acción de Jehová fue triple. Suceden tres cosas allí. La primera que sucede es que esto da como resultado que el faraón tiene que dejar ir libre al pueblo, ¿sí? Lo segundo es que toda la explotación que el pueblo había vivido económicamente, establecida por los egipcios allí sobre el pueblo de Abraham durante 400 años, toda esa explotación fue reivindicada, porque el Señor les había dicho, les había anunciado que el deseo de los egipcios para dejarlos ir iba a ser tan tremendo, tan grande, que los egipcios les iban a dar a ellos todo lo que ellos le pidieran, iban a estar dispuestos a darle lo que pidieran, con tal de que ellos entonces se marcharan prontamente. Entonces, de hecho, los israelitas le piden a los egipcios oro y plata, y ellos se los dan en abundancia. Mire que de esta forma el salario de 400 años de esclavitud fue cobrado, ¿sí? Y fue cobrado con intereses. La palabra lo dice ahí, Éxodo 12, 35 y 36. Dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Eso fue lo segundo que ocurrió. Y lo tercero fue que una gran cantidad de egipcios de todos los puntos se unieron al pueblo hebreo y salieron con ellos en el éxodo. Eso dice la palabra en Éxodo 12:38. Dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, mire que luego de la salida
cuando la congregación, cuando el pueblo de Israel aún estaba frente al mar, ¿sí? Territorio que todavía era de Egipto. Entonces Faraón como que le pasó momentáneamente como el trauma de ese último juicio que había recibido de la muerte de los primogénitos, como que le pasó el trauma, y entonces él se levanta de nuevo, ¿sí? Y se levanta con todo un ejército. ¿Para qué? Para hacer regresar nuevamente a los hebreos a la esclavitud antigua. En la mente de Faraón surge como un deseo, un pensamiento macabro, ¿sí? Es lo que dice Éxodo 14:3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los han cerrado. Entonces Faraón prepara el mejor escuadrón, con una sola primicia, con una sola orden irrevocable: hacer volver a los hijos de Israel nuevamente a la esclavitud egipcia. Uno piensa un poquitico en esto y se pone como en los zapatos de ellos, como se dice coloquialmente, y uno puede entonces como sentir, digamos, poder sentir como ese susto, ese terror, poder sentir lo que en ese momento estaban viviendo, viendo pues ellos a sus niños, a sus ancianos, a sus mujeres embarazadas, a las doncellas, teniendo todo el pueblo ahí detrás, ese tremendo ejército, respirándoles ahí encima nuevamente, queriendo acabar con ellos, y teniendo el mar delante de ellos. Entonces el pánico que pudieron sentir, digamos, como ese desorden, ese caos, todo eso que pudieron sentir y vivir en ese momento, como que contrasta un poco con esa fe y ese algo que brotó en la vida de Moisés, ¿sí? Moisés como caudillo, como líder del pueblo, que se levanta en ese momento con toda la fe y con toda la certeza, y le dice al pueblo que marchen. Ya es allí que sucede algo bien tremendo, una señal bien poderosa, porque Moisés, guiado, ¿sí?, por Dios, Moisés extiende su vara, y entonces ese tremendo mar imponente que había frente a ellos, ese mar se abre en dos, y el pueblo de Israel puede pasar en seco por en medio del mar. Durante toda la noche, no fue un paso que duró 15 minutos o una hora. La escritura dice que desde el atardecer, y durante toda la noche hasta el otro día pasó todo el pueblo de Israel. Y luego entonces Moisés extiende nuevamente su vara, ¿sí? Y esos sendos muros de agua que se habían levantado se volvieron estrepitosamente a su sitio, y sirvieron de sepultura al ejército egipcio y a Faraón, quienes se habían ensoberbecido y se habían levantado contra aquellos de quienes Dios mismo había dicho que existirían para siempre. Entonces, y es que con este acto, las promesas dadas a los patriarcas comenzaban a cumplirse, para mostrar que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es un Dios que guarda el pacto, es un Dios que guarda siempre la misericordia. Y de esta manera, por medio de esas señales que el pueblo estaba viendo, entonces motivar y propiciar esa fe, esa confianza del pueblo hacia su Dios. Entonces, mira que del pánico, el dolor, la preocupación, el terror, ese caos que habían experimentado la noche anterior, ahora se levanta el gozo, la paz, se levanta el regocijo y una confianza de una muchedumbre que justo ahí, en ese momento, dejaba de ser una masa
de esclavos, ¿sí? Para convertirse en una nación de hombres y mujeres completa y absolutamente libres. Entonces, la euforia que vio en ese momento de saber que ya no iban a ser obligados nuevamente a ser llevados a la esclavitud, esa euforia que vio en ese momento fue tan intensa que María, la hermana de Moisés y de Aarón, mira lo que sucede, nos lo cuenta Éxodo 15, 20 y 21, dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, las toma el Espíritu a todas estas mujeres, a María, a las demás mujeres, las toma el Espíritu Santo tremendo, y se juntaron y empezaron a cantar y a profetizar. Y imagínate esto, mujeres que hasta ese momento eran allá como en el anonimato, ¿sí? Son tomadas por Dios para profetizar, ya, sin permiso de Moisés. No fueron a decirle: Moisés, permítenos servir al Señor. No, el Espíritu Santo los toma y dice: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es tremendo porque por primera vez la congregación de Israel cantaba y danzaba, pero como un pueblo libre, como una virgen apartada, como una novia para su Señor. En ese momento Israel había nacido. La promesa que había sido dada a Abraham desde tiempo atrás, ahora se ha cumplido. La gran nación prometida a los patriarcas había llegado al mundo, y ahora era una nación completamente libre. Pero esta nación va a tener un encuentro muy maravilloso, va a tener un encuentro muy precioso con su Señor en el monte Sinaí. Hasta ahora Dios ha hablado a Moisés, ¿sí? Y han ocurrido maravillas tremendas, pero en el monte Sinaí Dios le va a hablar al pueblo. Dios se va a encontrar con ellos allí y les va a hablar a todo su pueblo. Mira que para ser una nación se necesita más que gente. Para ser una nación se necesita una constitución, y eso es precisamente lo que va a ocurrir allá en el monte Sinaí. Además, para ser declarado marido y mujer hace falta más que el novio y la novia. Hace falta algo que en el idioma hebreo se conoce como la ketubá, ¿sí? o el pacto, el certificado matrimonial. Entonces allí, junto al monte Sinaí, ambas cosas iban a ocurrir, ambas cosas iban a ser allí establecidas. Entonces, la escritura nos dice que 3 meses después que el pueblo de Israel sale de Egipto, es allí donde en el gran desierto un encuentro muy especial tuvo lugar para confirmarle a Israel que ya era la nación de Dios y que era la esposa, la que se va a convertir en la esposa de Jehová. Es lo que dice Éxodo 19:1. En el mes tercero, ¿sí ves? 3 meses, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, el Señor esperó 3 meses debido a las implicaciones culturales que esto tenía en el momento. Entonces sucede algo, ¿sí? Y es que Dios quiere allí, a través de este periodo, Dios quiere que ellos comprendan que hay una señal profética sumamente importante. Allí se va a realizar algo muy bonito en el desierto. La cultura hebrea enseña algo, y es que una mujer que era prosélita, que procedía de otra nación, ¿sí? O una mujer que era liberada de la esclavitud, o una mujer
que era redimida en una subasta pública, no se le permitía casarse enseguida. Tenía que esperar por lo menos un mínimo de 3 meses. ¿Para qué? Para que esa mentalidad esclavista fuera sacada, ¿sí? Y empezara entonces a gestarse en ella una nueva mentalidad de libertad. Entonces Dios espera esos 3 meses, tiempo durante el cual el pueblo iba asimilando ya que no eran más esclavos, que ahora eran verdaderamente libres, que le pertenecían a Él, ¿sí? Que esa mentalidad esclavista que habían vivido durante 400 años, ahora empezaba a ser quitada, ¿sí? Y en su mente empezaban a asumir durante esos 3 meses que ya eran un pueblo libre y que eran el pueblo de Dios. Entonces, algo bonito allí, ¿sí? Porque es que en ese contexto Dios quiere que ellos entiendan, les están enviando una señal maravillosa, una señal preciosa de que lo que estaba ocurriendo allí en el monte Sinaí era nada más y nada menos que lo que correspondía en su cultura a un acto matrimonial. Miremos esto tan bonito que va a ocurrir aquí, porque la escritura nos cuenta que el Señor mismo fue el que estableció todos los preparativos para ese maravilloso, ese precioso encuentro donde Israel iba a ser confirmada como esposa y como nación de Dios. Eso nos lo narra todo el capítulo 19 de Éxodo. Ahorita no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos para poder entonces entender esa señal que Dios les está enviando, la señal de un acto matrimonial. Entonces ocurre allí algo bien especial, ¿sí? Vamos a mirar cómo es que se da esa proposición matrimonial, porque si nosotros tenemos en cuenta todas las características de una boda hebrea en los tiempos bíblicos, especialmente en los tiempos cuando Jesús hace su aparición, entonces va a ser más fácil para nosotros poder detectar o poder más bien entender que en el Sinaí un acto matrimonial estuvo presente. Mira que en la cultura hebrea el matrimonio se da en 2 pasos, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es el periodo del Kiddushin o el periodo de la separación. ¿Qué sucede allí? En ese momento es cuando el contrato se establece, un contrato matrimonial, un pacto matrimonial, y las partes se comprometen a conservarse, a separarse o apartarse el uno para el otro, aun cuando ellos todavía no están viviendo bajo el mismo techo, aun cuando todavía ellos no están teniendo relaciones íntimas. Ese periodo es el que se conoce entonces como el Kiddushin, ¿sí es? Es decir, el muchacho se coloca aparte para la novia y la novia se coloca aparte para el novio. En español es lo que nosotros conocemos como el desposorio, ¿ya? Aun cuando no viven juntos físicamente, en este periodo entonces ambos se consideran potencialmente esposo y esposa, de tal manera que si uno de los dos violaba ese pacto, ese compromiso, entonces bien fuera él con otra mujer o ella con otro hombre, entonces eso era un pecado que era tomado aún mucho más grave que el pecado de adulterio matrimonial, y conllevaba un castigo aún peor que el adulterio mismo. O sea, era algo, ese pacto era algo demasiadamente serio, algo demasiadamente respetado. Ahora viene el segundo periodo, será solamente el primero, el contrato, el pacto, y el segundo es el Neshuin en el idioma hebreo, ¿sí? Que es la consumación entonces del matrimonio. En este periodo se celebran ya las bodas propiamente dichas, entonces hay invitados de honor, hay danzas, también está la fiesta, y una vez concluida ya toda la celebración, todo el protocolo, el novio
ahora esposo, y la novia, ahora la esposa, él se la lleva a vivir juntamente, se van a vivir juntos, ¿sí? Y se la lleva más bien a la casa que él previamente ya ha preparado, y la lleva a vivir con ella como esposa, ¿sí? Físicamente como esposa, y van a compartir entonces el mismo techo, y van a compartir entonces la misma vida matrimonial. Mira que en el primer periodo, en el Kedushin, o en el tiempo del contrato matrimonial, es como la propuesta que el novio le hace entonces a la novia. Si ella acepta, entonces los testigos se llevan esa propuesta, ¿sí? Y la separación, el apartarse el uno para el otro, eso queda ya oficialmente, ya queda establecido. A partir de ese momento, ambos se consideran esposo y esposa, aun cuando todavía no estén viviendo bajo el mismo techo, aun cuando todavía no se haya consumado el matrimonio. Ahora, ¿esto por qué? Porque como comentarles un poquitico esa parte de la tradición hebrea. Es importante porque si nosotros le damos una mirada un poquito más cuidadosa a la escritura, esto nos va a mostrar que en el Sinaí Dios le hizo una propuesta matrimonial a la nación de Israel. Fue lo que el mismo profeta Jeremías nos deja ver. Vamos a leerlo allí en Jeremías capítulo 2, versículo 2. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Ya? Entonces mira que podemos apreciar ahí la frase desposorio, que es una referencia entonces al Kiddushin, o a la primera parte, ya cuando se hace el contrato matrimonial. Y la expresión desierto, en tierra no sembrada, pues es lo que hace entonces alusión al Sinaí, donde los hijos de Israel habían llegado después de 3 meses de la salida de Egipto. Habla ahí de unos testigos, ¿sí? Porque además la boda bíblica constaba de 2 testigos, un testigo para el novio y un testigo también entonces para la novia. Vamos a mirar eso ahí. Los ángeles fueron testigos por parte de Dios, y Moisés testigo por parte de la nación de Israel. Hechos capítulo 7 versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y Gálatas capítulo 3 versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, Jehová y Moisés, préstale atención a esto. Moisés fue el testigo de parte de Israel. Si volvemos un poquitico los ojos nuevamente al libro de Éxodo, veremos que Moisés actúa como ese testigo, Moisés actúa ahí como ese representante de parte de Israel, la nación escogida para aquella propuesta matrimonial. Veamos lo que dice Éxodo 19 del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Entonces mira que Moisés, en su rol de testigo, es testigo nupcial, él toma la propuesta y él se la lleva a Israel. Mira lo que dice Éxodo 19:7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Pues la asamblea en pleno toma la propuesta y la acepta. Es lo que dice Génesis 19:8, la primera parte. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés entonces le lleva la propuesta a Dios. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Sí? Mira que Moisés está actuando allí como un testigo de lo que está ocurriendo. Entonces, a partir de la propuesta y a partir de la aceptación de la propuesta, Dios e Israel quedaban indisolublemente unidos y separados, el uno para el otro, como esposa, hasta que llegara entonces el momento de las bodas. Y entonces ese Neushim, o esa segunda parte, que era ya la consumación del matrimonio, se diera. Es en ese sentido donde los 10 mandamientos, la Torá, eran representativos y vino a ser ese contrato matrimonial. E Israel vino a ser ese contrato matrimonial entre Dios e Israel. Si ese contrato se mantiene, si ese contrato es respetado, Israel vendría a ser entonces esa nación santa, ese reino de gente santa, que era precisamente la meta final, que era precisamente lo que Dios quería. Pero va a ocurrir algo tremendo, ¿sí? Va a ocurrir algo muy triste aquí en la historia, y es que ese contrato matrimonial va a ser roto. ¿Qué es lo que pasa? La Escritura nos enseña que ese contrato no pudo ser sellado. ¿Por qué? Porque Moisés, que actuó como testigo por parte de la novia, lo rompió. ¿Y por qué lo rompió? Pues bien, la Escritura nos dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, de recibir aquel pacto que debía ser firmado y sellado, pero que ya había sido aceptado, cuando Moisés baja y ve al pueblo allí encendido, adorando, idolatrando, clamando a un becerro de oro, él se llena de una indignación tremenda y él arroja las tablas con una fuerza tan tremenda que la rompió. Esto fue lo que propició que, aunque el apartarse, ¿sí?, el separarse, aunque el pacto ya había tenido lugar, porque la propuesta había sido dada e Israel la había aceptado oralmente, la firma no pudo ser sellada, ¿sí? La firma no pudo realizarse. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Pues sencillamente la infidelidad de la novia frente al becerro de oro fue lo que impulsó y fue lo que llevó a esto, ¿sí? Mira que apenas había comenzado ese contrato, ese pacto matrimonial, apenas había empezado y ya Israel había sido descalificada para ser la esposa, completamente. Ahora, ¿qué sucede aquí? Algo tendría que pasar, algo tendría que suceder. Israel tenía entonces que ser redimida, necesitaba ser redimida de su pecado. Sin embargo, como Dios había hecho, como el pueblo que Moisés sacó, como ese pueblo a quien Dios le permitió vivir y entrar a la tierra prometida, pero que lo hace única y exclusivamente en base, en cumplimiento, en fidelidad a lo que Dios le había dicho a Abraham, porque será un pacto incondicional: haré de ti una nación, y eso no podía ser entonces de ninguna manera revocado. Mira que Éxodo capítulo 32 versículo
versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Expresiones como tu pueblo, ¿sí?, que sacaste, y no mi pueblo, a quien yo saqué, son indicaciones de que definitivamente el Señor está indignado por la deslealtad de su recién establecida como novia, como esposa, que ha sido sorprendida ahora en un acto de infidelidad que era peor aún que el adulterio mismo. En Éxodo 32, capítulo 32, versículos 9 y 10 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios está tan airado que él concibe la idea aún de eliminarlos. Y algo tremendo también que ocurre es que Dios habla para que el tabernáculo que había estado siempre allí en medio del pueblo de Israel, ese tabernáculo sea entonces sacado de allí. Leámoslo en Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, tremendo todo esto, ¿no? Pero había algo allí, y es que era el pacto que Dios había hecho a Abraham. Ese pacto, que era incondicional, no podía ser revocado. Por lo tanto, Israel iba a continuar siendo una nación en base a ese pacto. Dios los iba a llevar a la tierra prometida, pero en base también a ese pacto. Pero Israel no podía asumir el rol de esposa de esa nación santa, ni disfrutar entonces de ese reino santo, hasta que ese pecado de infidelidad matrimonial fuera redimido para siempre. Solamente después de que fuera redimido, solamente en ese momento podía Israel entonces asumir ese rol, ese destino eterno. Y solamente el arribo de la simiente santa, solamente el arribo de la promesa del libertador, es lo que iba a hacer que ese nuevo pacto fuera firmado, fuera sellado y fuera entonces también cumplido. Mientras tanto, Dios la va a ayudar. Mientras tanto, Dios la va a proteger del escarnio, hasta que su pecado sea quitado por completo y un nuevo contrato matrimonial, un nuevo pacto sea firmado, de tal manera que la totalidad de las promesas que incluye el reino puedan ser finalmente concretadas como Dios había querido. Muy bien, yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? ¿Sí? Una nación llamada y apartada por Dios. Una nación la cual Dios entonces, por decirlo de alguna manera, le declara su amor y le declara que quiere tomarla como su esposa, como su amada. Ella acepta, pero le es infiel. Él la sigue conservando como pueblo y la va a cuidar, pero definitivamente tiene que ser redimida de su pecado, ¿sí? Vamos a mirar entonces a través de la historia qué va a pasar, ¿sí? Cómo ese pacto que sigue vigente ahí lo que va a hacer es guardarla y cuidarla. Cómo Dios va a hacer cosas muy maravillosas y muy preciosas para que finalmente pueda tomarla como su esposa. Entonces vamos a estar muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en esta historia tan bonita y vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy nos ha enseñado, ¿sí? Cierra ahí tus ojos. Dios, muchas gracias por este tiempo maravilloso, por este tiempo especial, por enseñarnos esta historia, Dios, tan bonita y tan maravillosa, a través de la cual tú nos dejas ver cómo tú has ido trayéndonos en pos de ti, cómo tú has levantado, Señor, una nación para ti, cómo ha estado siempre en tu corazón el deseo
de hacer de esa nación la esposa tuya, la amada tuya, Dios, con la cual tú, amado Rey, que has apartado ese lugar, puedas un día tomarla y llevarla y estar eternamente contigo, Señor. Ayúdanos a entender esto, a apreciarlo, a enamorarnos de estas cosas, Dios, y a tenerlas siempre muy, muy presentes en nuestros corazones. Muchas gracias te damos a ti, Padre, en este momento, Dios, por esta palabra y por lo que nos has enseñado hoy. Gracias por este resto de día, maravilloso Rey, en el que tú vas a estar con nosotros y nos vas a guiar, Señor. Que nuestro corazón esté siempre dispuesto, quebrantado para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.